Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Feldick. Bien, placer tener todos aquí. Esta es nuestra última media hora, ¿verdad? Así que vamos a terminar a tiempo. ¿Puedes salir antes de que empiece el tráfico? De acuerdo, volvamos a Filipenses capítulo 3 y estaremos en el versículo 12. Una vez más, siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia que todos los programas están disponibles en video, audio, así como en formato impreso, y mi pequeña esposa. Sentada allí, la llamas y ella tomará tu pedido, y ella se encarga de todo ese trabajo extra. Sabes, ella es la mejor empleada que tengo y no recibe ni un centavo. Ella es una compañera y estoy orgulloso de ella. Agradezco al Señor por ella casi todos los días. De acuerdo. Volvamos a Filipenses capítulo 3. Con suerte deberíamos terminar este capítulo, al menos. Y volviendo al versículo 12, saliendo del versículo 11, por supuesto, toda su esperanza en todo es esa resurrección de entre los muertos. Ahora, es asombroso cómo ha cambiado el tono de habla de Pablo. Sabes, en sus primeras cartas él esperaba que el Señor viniera en su vida, ¿no es así? Él realmente pensaba que el Señor iba a venir. De hecho, sabes, mucha gente lo acusa de estar en contra del matrimonio y cosas por el estilo. Volviendo a 1 Corintios capítulo 7. Bueno, no es que Pablo estuviera en contra del matrimonio per se, pero él pensaba que el Señor estaba tan cerca de venir. ¿Por qué estar atado con el matrimonio, responsabilidad y por el estilo? Porque estaba tan cerca. Bueno, estoy casi llegando a ese punto hoy, por supuesto, pero lo que sea, ¿sabes? Bueno, eso no tiene nada que ver con ella. No lo sé. Estoy hablando de entrar en el matrimonio. Bueno, a nuestra audiencia de televisión le encantará eso, ¿verdad? Pero de todos modos, aquí es donde él estaba mirando, que pensaba que el Señor venía en cualquier momento. Pero ves, ahora, para cuando escribe Filipenses y la muerte está a la vuelta de la esquina, él no se siente así. Y ahora se da cuenta de que lo más probable es que pase por el valle de la muerte y esté esperando esa resurrección entre los muertos. Ahora, versículo 12, no como si ya hubiera alcanzado, en otras palabras, no llegas de inmediato, o bien ya somos perfectos. En otras palabras, la vida cristiana no es una experiencia instantánea, perfección. Crecemos en gracia y conocimiento. Comenzamos nuestra vida cristiana como un bebé. Comienza la vida física y nos alimentamos de la leche de la palabra. Y luego, a medida que avanzamos, con suerte llegamos a cosas profundas, escrituras, y llegamos a la carne de la palabra. Pero es un proceso de crecimiento desde el principio hasta el final. Y eso es todo lo que está diciendo. Él sabía que incluso siendo el gran apóstol que era, no lo tenía todo. De repente, y por supuesto, después de estudiar los escritos de Pablo y su vida, nos damos cuenta de que sus cartas tempranas, a las que me he referido, programa o dos, detrás de Romanos, Gálatas y Corintios, no tenían estas doctrinas más profundas que encontramos en estas epístolas posteriores, que siento que probablemente adquirió en ese año y medio mientras estaba en prisión en Cesarea, cuando la mayoría de la gente pensaría que fueron años perdidos, pero no creo que estén desperdiciados. Creo que mientras él estaba languideciendo allí en prisión, esperando ir a Roma, el Espíritu Santo le reveló todas estas verdades para que cuando llegara a esa experiencia en prisión, estuviera listo para comenzar a desvelar estas epístolas de prisión. Y así dice que no era ya perfecto, pero él dice, versículo 12 continuando, sigo adelante, si eso, puedo alcanzar aquello, por lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Está bien, retrocedamos unas páginas nuevamente a Gálatas. Gálatas. Aquí está lo que creo que se está refiriendo en Filipenses. Gálatas capítulo 1. Y bajando nuevamente, si quieres.
al versículo 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Aquí en el versículo 14, por supuesto, como leímos en un programa o dos atrás, él era ese fariseo religioso, manteniendo las tradiciones de los padres. Ahora el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, el Dios soberano que está en control de cada vida, cuando agradó a Dios que me separó del vientre de mi madre. Entonces, ¿cuándo fue que Dios ya señaló al apóstol Saulo? En el vientre antes de que él naciera. Y me llamó por su qué, un momento, por su gracia. Solitarsis no merecía lo que recibió. Solitarsis no merecía el apostolado preeminente que se le otorgó, pero todo es por gracia. Pero estaba tan emocionado. Nuestra iglesia tuvo un orador invitado el domingo y usó Filipenses como su texto. Y al abrir su sermón dice, nunca olvides que el hombre más grande que jamás haya vivido, aparte de Cristo mismo, fue el apóstol Saulo. Y casi podría ponerme de pie y gritar, ¿sabes? No muchas personas se sienten así, pero lo es. Él es, con mucho, el hombre más grande que jamás haya vivido. Moisés fue grandioso. Ninguno de los otros fue grande. Abraham fue grandioso. Pero no creo que ninguno de ellos pueda compararse a este hombre y cómo sufrió por el bien del Evangelio. Pero todo comenzó cuando el Señor puso su dedo sobre él, incluso mientras estaba en el vientre. Y luego el versículo 16, aquí está por lo que fue aprendido, para revelar a su Hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo entre los gentiles, o los gentiles o el mundo no judío. Y de inmediato, dado que este iba a ser su campo de ministerio, no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, pero fui a Arabia, en otras palabras, en la dirección exactamente opuesta a Jerusalén, y luego regresé a Damasco. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Que aquí había un hombre que no iba a ser el apóstol de Israel, como lo fueron los 12, pero él va a ser sin duda el apóstol del mundo gentil, y por eso siempre insistiendo en la autoridad de su apostolado. Está bien, vamos hasta Hechos. Capítulo 9. Ha pasado mucho tiempo desde que enseñamos Hechos. Hechos capítulo 9. Y esta es otra referencia de cómo él fue APRI por Cristo mismo. Se detuvo en seco porque Dios tenía algo especial que el hombre debía lograr. Así que en Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 1, haremos esto lo más rápido que podamos. Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 1, y Saulo respirando aún. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, le pidió cartas para Damasco, a las sinagogas, para que si encontraba alguno de este camino, ya fueran hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. Y mientras viajaba, un Dios soberano interrumpió e intervino en los asuntos de este hombre, y mientras viajaba se acercó a Damasco, y de repente lo rodeó una luz del cielo, y cayó a la tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego cuando avanzas en el capítulo, le habla a Ananías en el versículo 10, un judío que vive en la ciudad de Damasco, y él dijo, Ananías, y Ananías en el versículo 10 responde, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en la visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. En otras palabras, Ananías, Saulo sabe lo que viene. Y Ananías respondió, Señor, he oído de este hombre por muchos, cuánto mal ha hecho a los santos en Jerusalén como resultado de su persecución.
Y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor dijo, ve tu camino, porque él, Saulo de Tarso, es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles. Y mira, Saulo nunca olvidó eso. Y cuanto más avanzaba en su ministerio, más se confirmaba. Ahora, de camino de regreso a Filipenses, detente en Romanos capítulo 11, versículo 13. Versículo que Jerry Poole simplemente se sorprendió hace años y dijo, nunca supe que esto estaba en mi Biblia. Él dijo, sigues diciéndole a la gente, bueno, lo he hecho desde entonces. Una y otra vez señalo este versículo. Romanos 11, versículo 13 del capítulo. Romanos 11, versículo 13. Todos lo tienen. No quiero ir demasiado rápido. Él dice, porque hablo a ustedes, gentiles, en la medida en que soy el apóstol de los gentiles. ¿Ves qué claro es eso? Y no incluye a los 12. Él es el apóstol de los gentiles. Está bien, volvamos al capítulo 16, todavía en Romanos 16. Versículo 16. Y estos son todos versículos que nuevamente afirman su autoridad como el apóstol para esta era de la iglesia, o la era de la gracia, o la era de los gentiles. Romanos 16, versículo 25. Ahora a aquel que tiene poder para establecerlos según cuál es la siguiente palabra, mi evangelio. Es según mi evangelio. Y el evangelio de Pablo es la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio o un secreto mantenido en secreto tanto tiempo desde que comenzó la era o desde que fue creado Adán. Este evangelio que Pablo está predicando a los gentiles no se había escuchado a lo largo de toda la historia humana. Los judíos no comprendían que Dios salvaría a los gentiles sin convertirlos en prosélitos del judaísmo. Y así, una y otra vez, tengo que comentar el hecho de que este hombre fue aprehendido. Ahora puedes volver a Filipenses. Iba a haber un par más en 1 Corintios, pero no voy a tomarme el tiempo. Ya estamos a mitad de camino. Está bien, pero Filipenses nuevamente, capítulo 3. Así que fue aprehendido para ser el apóstol del mundo gentil. Y por eso siempre estoy poniendo la era de la iglesia entre paréntesis en la pizarra, y que en ese periodo de tiempo, entre paréntesis, las doctrinas para esta era provienen de la Biblia, solo Romanos a Filemón, todas las escrituras nos pertenecen, lo enseñamos, lo creemos, confiamos en ello. Pero cuando se trata de las doctrinas básicas, para nosotros hoy, tienes que ir de Romanos a Filemón. Si comienzas a incursionar en el resto, te vas a confundir y empiezas a mezclar estas cosas y simplemente no tendrá sentido, pero manténlos separados y todo encaja. Está bien, volvamos a Filipenses 3. Versículo 13, queridos hermanos y amados, no considero que lo haya alcanzado, y sinceramente reflexionando profundamente en mi corazón, es lo que está diciendo. No tuve realmente nada que ver con mi ser golpeado en el camino a Damasco. Eso no fue cosa mía. No estaba ahí afuera buscando a Dios. No estaba ahí afuera buscando. Pero el Señor lo aprehendió. ¿Sabes qué es igual hoy en día? Una vez más, veamos el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y mientras buscas eso, solo detente y piensa, cuando Adán y Eva pecaron y se hicieron túnicas de hojas de higuera, fueron por el camino gritando, Señor, ¿dónde estás? ¿Fueron, se escondieron? Mira, no estaban buscando a Dios. Era el último que querían ver. Está bien, ahora mira exactamente lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y es el mismo Señor quien habla.
Bajando al versículo 19 y 20. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, de los labios del mismo Señor. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal, y recuerda, eso incluye a cada no creyente, ya sea que quieran admitirlo o no, todo el que hace el mal odia la luz, ni viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el estado de la humanidad hasta que la luz entra. Este era Pablo de Tarso. Él realmente no estaba buscando la luz. Él estaba tratando de eliminar algo que pensaba que era contrario a la luz, pero en realidad no estaba. Buscando la luz, su religión no tenía luz y hoy no es diferente. En su mayoría las personas no buscan la luz de la verdad. La mayoría dirán, déjame en paz. Estoy cómodo, me arreglando. Y un día desearán que alguien hubiera insistido en ellos. Pero sin embargo, la humanidad no comprende la luz por su propia voluntad. ¿Está bien? Versículo 13 de Filipenses 3. Volviendo a Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, no considero que lo haya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuál es la palabra? Olvidando. Olvidando. Realmente podemos olvidar. No podemos olvidar. Dios puede. Mira, cuando Dios nos perdonó, recuerda nuestro pasado. No, eso ha sido borrado por completo. Él puede olvidar. Ahora no. Está ahí. Pero no tenemos que dejar que esas cosas del pasado controlen nuestro presente. De hecho, mientras miraba esto anoche, no pude evitar pensar, ¿sabes? Esto es casi psicología 101. ¿Verdad? Esto es solo buena psicología. ¿Cómo en el mundo puedes ser una persona feliz y productiva si estás constantemente revolcándote en la tristeza de los errores del pasado? Errores. Eso me recuerda a una pequeña anécdota que leí hace muchos años. Este joven estaba trabajando bajo un jefe bastante duro. Y el jefe realmente lo estaba regañando un día. Y él dijo, bueno, jefe, dime, ¿por qué nunca cometes errores? Quizás lo has oído, ¿verdad? Y él dijo, experiencia. Bueno, él dice, ¿cómo obtuviste experiencia? Errores. Y así es como funciona exactamente. Vamos, a cometer errores. Y si aprendemos de ellos, eso es buena psicología. Para eso están los errores, para que aprendamos de esa experiencia y nos volvamos hábiles en esto. Pero revolcarse en la tristeza y las dudas de los errores del pasado, nunca llegarás a nada. Y así el apóstol Pablo tiene razón cuando dice, olvidando las cosas que quedan atrás, ahora no pienses ni por un minuto que él olvidó la horrible persecución que trajo sobre esos creyentes judíos. Sabemos que lo hizo porque dijo, desperdicié la iglesia. Y así fue, lo atormentó al pobre hombre en su ministerio. Pero no dejó que eso, sin embargo, lo detuviera de ser un apóstol productivo. No permitió que esto lo llevara a un estado mental, desorden. Y así, él dice, por inspiración, por supuesto, primero y ante todo, pero también con toda la verdad de un ser humano, olvidando las cosas que quedan atrás. ¿No puedes cambiarlo? No hay sentido en preocuparse por eso o angustiarse. Todos cometemos errores, algunos mayores que otros. Pero escucha, no los corriges dándole vueltas en tu cabeza. No cambias la situación. Sigue adelante. Y como dije antes, aprendes de esos errores. Y eso es exactamente lo que él está diciendo aquí. Olvida las cosas que quedan atrás. Extiéndete hacia las cosas que están delante.
Ahora, cuando llegas al versículo 14, como lo hace Pablo tan a menudo en sus cartas, ¿a qué se está refiriendo los Juegos Olímpicos? Mira, las carreras. Y así de nuevo nos lanza la imagen de esos corredores bajando la pista. Y él dice, me esfuerzo por alcanzar la meta. Ahora, un diccionario griego que utilicé esta palabra, presiona, como si te inclinaras hacia adelante, como lo hace el corredor de la carrera. Especialmente al final de la carrera, cuando la cinta está justo enfrente. ¿Qué hacen? Vaya, estiran su torso tanto como pueden para tocar la cinta primero. Y esa es la analogía que está trazando. Aquí no hay una carrera despreocupada. Esto está a toda velocidad. Acelera. Y así dice, me esfuerzo. Solo me estoy inclinando hacia la meta por el premio del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué premio más grande podríamos buscar? Ahora, no está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación. Él está hablando de las recompensas que lo estarán esperando. Bueno, podríamos entrar en 1 Corintios 3, pero no tomaremos tiempo para eso. Me gustaría al menos terminar este capítulo, y aún tenemos mucho material aquí. Versículo 15. Así que, por lo tanto, debido a la imagen que acaba de dibujar de los corredores olímpicos, poniendo todo en su carrera, de esta Corintios. Regresemos. 1 Corintios. Dios mío, tenemos que mirar estas cosas. 1 Corintios. Espero poder encontrarlo. Creo que lo perdí. Tiene que estar en Corintios, donde usa la analogía del olímpico. Y, oh chico, apuesto a que lo perdí. Pero él dice, ¿están todos ustedes aquí? Es el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9. Bajando al versículo 24, 1 Corintios. Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Todo lo tienen, saben? No. Que los que corren en una carrera, todos corren. Pero uno recibe el qué, el premio. Así que corre. Esa es la carrera de tu vida cristiana. Entonces, así que corre para que tú, ¿qué? ¿Ganas el premio, la recompensa? No sabemos cómo va a ser. Pero sabemos que habrá recompensas que simplemente no podemos imaginar, debido a nuestra carrera, la vida cristiana, ¿ves? Y así él dice en el versículo 25, otra analogía a los corredores olímpicos. Todo hombre que se esfuerza o entrena o practica para alcanzar la maestría es templado en todas las cosas. Ahora, esa palabra templado para mí es una palabra clave para la vida cristiana. Templado. Eso significa mantener un equilibrio. No vas de un lado a otro, sino que en realidad mantenemos un equilibrio de manera constante. Y así, él dice, incluso en su entrenamiento, no entrenaron tan duro que destruyeran su cuerpo, pero por otro lado no fueron tan descuidados como para estar fuera de forma cuando llegó la carrera, sino que jugaron temporalmente y estaban listos cuando llegó el día de la carrera. Ahora él dice, lo hicieron para obtener una corona corruptible. Por lo general los Juegos Olímpicos eran solo una corona, todo seco, y bueno, para nada más que para poner entre las páginas de un libro cuando llegaron a casa. Pero él dijo, eso no es tuyo. ¿Ganaremos una corona incorruptible? Y luego el versículo 26, por lo tanto, así que corro, no para la salvación, sino para qué? Premio. A muchas personas no les gusta ese concepto, pero es Pablo. Una vez que somos salvos, debemos correr, debemos trabajar, debemos esforzarnos,
debemos hacer todo lo posible para ganar el premio en el alto llamamiento de Cristo Jesús. Está bien, continuando con la lectura en 1 Corintios, solo por un momento. Así que él dice, por lo tanto, así corro, no de manera incierta. Y así que peleo no como uno que golpea al aire o sombra. Boxeo supongo que lo llamaríamos, pero yo mantengo mi cuerpo bajo control y lo someto. No sea que de alguna manera cuando haya predicado a otros, yo mismo sea un reprobado o quede en el estante, porque en realidad creo que la terminología es un recipiente agrietado en el taller del alfarero. Negocios, si tenían una hermosa maceta en la que habían puesto mucho trabajo, y era bonita para tirarla al montón de cenizas, la pondrían en un estante separado para venderla simplemente, como un jarrón de... ¿Cuál es la palabra busco? Para decorar, ¿sí? Para decorar. No era útil para contener líquido ni nada por el estilo. Era una olla agrietada. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No quiero terminar en la estantería como una olla agrietada. Mira, y esa debería ser nuestra actitud. No quiero ser dejado de lado como si ya no fuera útil. Queremos ser aquello que se puede usar día tras día. De acuerdo, volvamos a Filipenses rápidamente. Solo me quedan un par de minutos. Filipenses capítulo 3 de nuevo. Verso 15. Así que por lo tanto, como creyentes, tantos como sean, ahora, la palabra perfecto en la versión Reina Valera no significa perfección sin pecado, sino que se refiere a una madurez, como resultado del crecimiento, creciendo en gracia y conocimiento, como mencioné hace un momento. Eso nos lleva a una madurez espiritual, y así mantente de esta manera. Y si en algo tienes una mentalidad diferente, en otras palabras, diferente a crecer en nuestra gracia y conocimiento, Dios te revelará incluso esto. En otras palabras, cuando comenzamos a tener problemas que no están en los buenos propósitos de Dios, Él nos los mostrará, Él nos los revelará. Y así Él dice, extendiéndose hacia aquellas cosas que están delante. Estoy en el verso equivocado, verso 15. Y si en algo tienes una mentalidad diferente, Dios te revelará incluso esto. Ahora, versículo 16. Sin embargo, a lo que ya hemos alcanzado, caminemos por la misma regla, tengamos la misma mentalidad. Ahora, todo lo que realmente está diciendo es que una vez que hemos entrado en una experiencia de salvación, somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Debemos ser un testimonio de Él. Gracias. Y no debemos estar ahí causando tumulto y disensión y cosas por el estilo. Pero caminamos por estas mismas reglas. ¿Y cuáles son? Sostengo que el cristianismo es tan práctico como el día que se pierde. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Mock 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio y en video. Asegúrate de ver la próxima vez en Biblia con Les Felton.